Hola otra vez, niños, niñas, niñas de todas las edades. Vamos a partir con otro ejercicio de dinámica. Bien. Dice así. No, pero antes, ¿qué es la dinámica? La dinámica es el estudio de un objeto, un cuerpo, una partícula que está sometido a fuerzas. Bueno, es el estudio de mecánica de estática y dinámica. Sin embargo, cuando hablamos de dinámica, hablamos de objetos, cuerpos, partículas que se mueven, que aceleran. Así que eso es la dinámica, ¿ya? Nosotros siempre, en toda nuestra vida, siempre hemos aplicado dinámica. Solo que aquí trabajamos con modelos matemáticos, matematizamos la realidad que conocemos y de ahí en adelante empezamos a trabajar. Pero esto que vamos a ver ahora, de verdad que lo conocemos bien. De verdad que es natural a nosotros. No es algo tan abstracto, tan ideal, sino que es real, ¿ya? Dice así. Un bloque de 5 kilogramos de masa es empujado sobre una superficie con una fuerza de 30 newtons paralela a la superficie. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es de mu k igual 0,2. Calcula la fuerza de roce cinética y la aceleración del bloque. ¿Ya? Esas son las dos cosas que tenemos que calcular. Antes de calcular, primero hay que capturar y obtener los datos. Dice un bloque de masa 5 kilogramos. Ese valor es la masa del objeto. ¿Ya? Es importante la masa del objeto porque si el objeto es más masivo, tiene más masa, cuesta más acelerarlo. Mientras que si tiene menos masa, cuesta menos acelerarlo. Por ende, la masa es un valor súper importante para el cálculo de este ejercicio. Otro dato súper importante. Superficie horizontal. Si la superficie no es horizontal, nuestro análisis cambia. ¿Bien? Porque el peso empieza a influir en ese movimiento inclinado como del skate en una rampa. ¿Ya? Por ende, que nos digan superficie horizontal nos están diciendo que el peso no va a ser partícipe del movimiento diagonal del objeto. ¿Ya? Porque en la superficie no es diagonal. Y nos dicen con una fuerza, y no nos dicen magnitud de la fuerza, con una fuerza de 30 newtons paralela a la superficie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir paralelo? Él es Lelo. No. Bueno, no sé si lo borraré. Bien, con una fuerza de 30 newtons paralela a la superficie. ¿Ya? Si la superficie es horizontal, como esta de acá, como el suelo, como la mesa, como... no sé, pero usted busque más ejemplos. Que nos digan que la fuerza es paralela a la superficie. Quiere decir que si el objeto está ahí, la fuerza va en esta dirección. Bien, la dirección de la fuerza es paralela con la superficie. Paralelas son rectas que no se tocan. ¿Ya? Si nos dicen que es paralela a la superficie, nos dicen que va en esa dirección. Después nosotros tenemos que determinar de alguna manera si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, pero la dirección del movimiento, la dirección de la fuerza aplicada es paralela a la superficie. Si por ejemplo tenemos una superficie inclinada como esta y nos dicen la fuerza aplicada al objeto es paralela a la superficie, esa es una recta paralela a la superficie. Después nosotros determinaremos si la fuerza va para allá o para allá. ¿Se va entendiendo que es paralelo a la superficie y la importancia que tiene? Bien. Lo importante es entender que cuando nos dicen paralelo a la superficie nos están hablando solamente de direcciones, no de sentidos. En física en realidad no se usa mucho ya este término de sentido, todo es dirección, porque se trabaja en función del ángulo. Sin embargo, para efectos prácticos y pedagógicos es bastante más sencillo verlo desde el punto de vista de dirección y sentido, como las calles. ¿Ya? Hay calles que en una dirección que tienen dos sentidos. Hay calles en una dirección que tienen un solo sentido. Y así podemos hacer analogías. ¿Bien? Súper. Después, último dato. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es mu k igual 0,2. Nos dicen coeficiente de fricción cinética. De ahí en adelante tenemos que entender que el bloque se está moviendo.
Quizás el ejercicio tendría que especificarlo un poco antes, sin embargo, nos dan el coeficiente de fricción cinética, no estática. Así que lo único que queda es que el objeto se mueva a partir de la fricción que hace el suelo sobre el objeto. Bien, así que, ¿qué debemos hacer ahora? Capturar datos. Masa de 5 kilogramos. M es masa, igual a 5 kilogramos. Superficie horizontal. No lo voy a escribir, pero es súper importante considerarlo. Con una fuerza de 30 newtons paralela a la superficie. Esta yo la llamo fuerza externa. Ya, porque hay un agente externo que empuja. Bien. Y nos dice 30 newtons. Y cuando nos entregan los 30 newtons, no nos dicen magnitud de la fuerza. No nos hablan del tamaño de la flecha fuerza. Nos dicen la fuerza. Como nos dicen la fuerza, y la fuerza es un vector que tiene magnitud, sentido y dirección, nos dan la dirección, nos dan la magnitud, el sentido me lo entregan también. Si su dirección es horizontal y está positivo, entonces esos 30 newtons tienen que ser hacia la derecha. Como sabemos que va hacia la derecha, a este término se le agrega esa flechita, porque sabemos que tiene una dirección y sentido conocidos. Si solo supiéramos la magnitud, es decir, cuántas fuerzas aplica, serían 30 newtons. No importa si va hacia la izquierda o la derecha, pero aquí me dicen cuántas fuerzas aplica, hacia dónde. Y el hacia dónde hace que esa flecha aparezca. Bien. ¿Qué otro dato tenemos? El coeficiente de fricción cinética, mu K, igual a 0,2. Fantástico. Tenemos todo lo necesario. ¿Ya? Y antes de empezar a resolver los ejercicios, diagrama de cuerpo libre. Esto de acá. El diagrama de cuerpo libre es una abstracción de la realidad. La realidad es mucho más complicada que un par de flechas y un punto. Sin embargo, cuando partimos a analizar con un par de flechas y un punto, se simplifican mucho las cosas. Y de ahí en adelante podemos empezar a complejizarlo, pero ya con una base. Ya sabiendo bastante del sistema que vamos a analizar. ¿Por qué digo un punto? Esta cajita, que puede tener miles de diseños dentro, puede ser gigantesca, puede ser del tamaño de un planeta, o puede ser del tamaño de una oruga chiquitita, o una partícula incluso. Nosotros la vamos a representar solo como un puntito. Solo y nada más que como un puntito. Bien. Además, este plano cartesiano que acabo de dibujar acá es un plano cartesiano de toda la vida. Eje Y, eje X. Hacia allá es positivo, hacia arriba es positivo, hacia la izquierda es negativo y hacia abajo es negativo. ¿Ya? Fantástico. ¿Por qué hacemos un plano cartesiano? Porque como las fuerzas son vectores, la gracia de los vectores es no tener que mezclar dos ejes distintos, dos direcciones distintas. ¿Bien? Súper. ¿Qué fuerzas hay involucradas? Estamos hablando de un objeto con masa. Como el objeto tiene masa, es súper, y es la primera fuerza que tiene que aparecer. Es súper importante que aparezca el peso automáticamente. Automáticamente, peso hacia abajo. El peso siempre hacia abajo. Después, si tenemos peso y estamos en una superficie horizontal, nosotros sabemos que el peso en ese caso, dado que está en contacto con una superficie, hay una horizontal. Y esta horizontal tiene el mismo valor que el peso, pero en sentido contrario. ¿Ya? Ahí. Mismo valor que el peso. En este caso puse como 2 cuadritos aproximadamente. Esta fuerza se llama normal. ¿Ya? Es la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie. Bien, ¿qué otra fuerza tenemos? En el eje Y no hay nada más. No hay nada más. Ahora en el eje X, ¿qué hay? En el eje X tenemos dos fuerzas. La primera que hay que dibujar es la fuerza externa, la que busca o está moviendo el objeto. En este caso son los 30 newtons y es la fuerza externa. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza? Hacia la derecha, ¿cierto? Porque aquí no está negativo.
no va hacia el negativo, va hacia el positivo. Es importante entender eso, ¿bien? Entonces, fuerza externa va para allá. Y yo acá pongo fuerza externa. Pum. Nos dicen que en la superficie hay roce, ¿bien? Si hay roce y yo muevo el objeto o empujo el objeto hacia la derecha, el roce, ¿hacia dónde apunta? Recuerda que el roce siempre se opone al movimiento, en este caso. Si yo empujo el objeto hacia la derecha, obviamente el objeto está moviendo hacia la derecha. Y si el objeto se está moviendo hacia la derecha, ¿hacia dónde apunta la fricción? ¿La fuerza de fricción? Por supuesto que a la izquierda. Fuerza de fricción a la izquierda. Fantástico. Fuerza de fricción. ¿Ya? Súper. Bien. Antes de pasar a responder la primera, creo que es súper importante mencionar que en este eje, en el eje Y, no hay más que esas dos fuerzas involucradas. ¿Bien? Como no hay más que esas dos fuerzas involucradas, y como estamos en un plano horizontal, o sea, como estamos en una mesa, en un suelo, pero en una superficie horizontal, este eje no requiere de mayor análisis. A menos que hubiese una fuerza externa levantando la caja para allá o para allá, cambiarían las cosas. Pero no están esos casos. No hay nada levantando en el eje Y. Por ende, este análisis es innecesario en el eje Y. Porque sabemos que la normal y el peso se contrarrestan. Porque no hay nada más ahí molestando. Como no hay nada más ahí molestando y el peso y la normal se contrarrestan, la suma de las fuerzas en el eje Y va a ser 0. Es decir, no va a acelerar. ¿Bien? Y como está quieto en el eje Y, va a ser como que no va a subir. No tiene sentido que suba, porque no hay nada levantándolo. ¿Bien? Por ende, el único análisis del cual vamos a trabajar es desde el eje X. ¿Bien? Súper. Habiendo aclarado eso, respondamos la primera. La fuerza de roce cinético. La fuerza de fricción cinética, F, fricción, K, cinética, kinetics, es igual a... Disculpen, la magnitud de la fuerza es igual a mu por normal. ¿Ya? Súper. Cabe destacar, y quiero aclararlo al tiro, que esta ecuación es la magnitud. Cuando hablamos de magnitud, ¿nos entregan el sentido y la dirección? No. Ahora, nosotros sabemos que la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Bien, pero entonces vamos a tener que hacer un cambio, un análisis físico. ¿Ya? Bien, súper. Además, sabemos que la normal, que nos pide aquí el ejercicio, la normal es igual a... Fíjense que voy a borrar esto. Ahí sí. La normal es igual a m por g. Ya vamos a considerar, voy a ponerlo como dato extra acá. Dato extra, la gravedad es igual a 9,8. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo si yo me pongo choro y pongo fuerza de fricción cinética igual a mu por m por g? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Pero claro que sí. O sea, si no están de acuerdo, me enojo. Tiene todo el sentido del mundo. No es algo estúpido lo que estoy haciendo. La normal es igual a m por g. Es decir, m por g es igual a normal. Si son lo mismo, yo puedo reemplazar una cosa en la otra, porque son exactamente lo mismo. No estoy cambiando nada. Entonces esta ecuación de acá está súper buena. Está espectacular, fantástico, maravilloso, estupendo. Entonces, fuerza de fricción cinética es igual a mu, espérense, me salió feo, mu por m por g. Tenemos esos datos, señores, señoras. Sí, 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 aquí están. Sí, sí, sí. Entonces solo nos queda calcular
fuerza de fricción cinética es igual a mu 0,2 por m 5 por 9,8. Si nosotros hacemos ese cálculo, si nosotros trabajamos esto, el resultado va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No, mentira. No, eso es aceleración. 9,8 newtons. ¿Por qué newtons, profesor? Porque estamos hablando de fuerzas, ¿ya? Ahora, si usted no se quiere complicar la vida, pausa el video y adelántelo. Un poquito, porque ahora les voy a complicar un poco la vida de gusto, ¿ya? Cuando nosotros multiplicamos estas dos cosas, a partir de esa multiplicación se van a dar cuenta por qué el resultado me da lo mismo que esto. ¿Bien? Súper. Ahora espérense un ratito. ¿Están de acuerdo conmigo con que 0,2 es igual a 2 dividido 10? ¿Cierto? Sí. O sea, 2 dividido 10 es 0,2. Ya. Ahora simplifiquémoslo por 2. Dividamos por 2 a cada lado, arriba y abajo. ¿Cuánto me da eso? Arriba me da 1. ¿Y abajo cuánto me da? ¿Cuánto es 10 dividido 2? 5. Simplifiqué. ¿Bien? Simplifiqué. Entonces reescribamos la ecuación completa. 0,2, que es 1 entre 5, por 5 por 9,8. ¿Cuánto es 1 entre 5 por 5? 5 veces 1 entre 5. Recuerde que ese 5 es 5 entre 1. Y la multiplicación de fracciones es hacia el lado. ¿Cuánto es 1 por 5? 5, señores. ¿Cuánto es 5 por 1? 5. Bien. Ya terminamos con eso. Bajamos el 9,8. Señores, ¿cuánto es 5 entre 5? 5 dividido 5. Tengo 5 chocolates y somos 5 hermanos. ¿Cuántos chocolates recibe cada uno? 1 por 9,8. Esa es la razón por la que da 9,8. Bien, este análisis completo es mucho más rápido que hacer 0,2 por 5. 5 por 2, 10. 5 por 0, 0. Sobra 1. Ahí era así. Ah, la coma. Y empezar con esto. Bien. Por eso es útil saber de decimales. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Voy a borrar todo esto, chicos. No se preocupe. Esto no es necesario. O sea, sí es necesario, pero si usted solo quiere saber física y no matemáticas, no hay necesidad. Ahora sí. Continuamos. Entonces nosotros tenemos aquí que la fuerza de fricción cinética es igual a 9,8 newtons. Pero hay algo raro acá. Esta es la magnitud de la fuerza. Sin embargo, aquí, en nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos la fuerza. Con la flechita arriba, con el sombrero. Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que analizar físicamente. La fuerza de fricción cinética, en este caso, ¿hacia dónde apunta? ¿Izquierda o derecha? Vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Él nos va a decir. El diagrama de cuerpo libre nos dice que la fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. Entonces, ¿qué signo debe tener la fuerza de fricción cinética como vector? Menos 9,8 newtons. Bien. Es súper importante esa parte. Fantástico. Tenemos la fuerza de fricción cinética. ¡Pum! Hecho. Solo nos queda lo último. El ejercicio 2. ¿Cuál es la aceleración que el objeto adquiere? El bloque con la aceleración con la que va cambiando su velocidad. Cuando hablamos de aceleración, que ya lo trabajamos hace unos meses atrás con la ecuación de la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, el transcurso del tiempo. Cuando queremos calcular la aceleración, a partir de esa ecuación necesitamos valores de velocidades. En este caso no tenemos valores de velocidades. No hay nada de eso. Lo que sí tenemos es
La segunda ley de Newton. Y lo escribo lo más hermoso que puedo porque esta ley cambió el mundo por completo. ¿Sí? Hay que tratarla con el respeto que se merece. Entonces, la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Que la suma de todas las fuerzas o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Es una relación. Nos dice que a mayor fuerza, más crece la aceleración. Y que a mayor masa, menos acelera. ¿Ya? Eso lo sabemos de toda la vida. Si más fuerte empujamos algo, más rápido, más, entre comillas, rápido se va a mover. Si ese objeto es más pesado ahora, menos se va a mover. Eso lo sabemos de toda la vida. Si nosotros somos físicos de chiquititos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esta es la ecuación principal. ¿Ya? Esa es la ecuación principal. Ahora, nosotros tenemos que analizar esta ecuación, utilizarla para nuestros fines. La suma de todas las fuerzas. Y aquí viene algo importante, que no es menor. ¿Qué eje vamos a analizar? ¿Vamos a analizar el eje Y o el eje X? Nosotros ya dijimos que el eje Y no es necesario. Lo justifiqué. El eje X es el que vamos a analizar. Entonces, aquí vamos a poner el subíndice. Un subíndice es una letrita chiquitita que acompaña a otra y que nos entrega información importante. Esta es la suma de todas las fuerzas en el eje X. ¿Es igual a qué? A la masa por la aceleración en el eje X. ¿Bien? Súper. Ahora, pregunta importantísima. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos pide la aceleración. Eso nos pide el ejercicio. Por ende, eso es lo que debemos encontrar en nuestra ecuación. ¿Dónde está la aceleración? Acá está la aceleración. ¿Ya? Si ahí está la aceleración, yo quiero obtener el valor de la aceleración, debo despejarlo, debo dejarla sola, aislada, en total depresión. ¿Bien? Si yo quiero dejarla sola, aislada y en total tristeza, pena y delirio, entonces todo lo que acompaña a la aceleración tiene que irse. ¿Bien? ¿Quién en específico se tiene que ir? La masa. La masa ahí está estorbando a fines de nuestros cálculos. Y como está multiplicando la aceleración, al otro lado, para irse, siempre las cosas tenemos que llevarlas a otro lado, tiene que pasar dividiendo. Entonces, ¿cuál es el resultado? La suma de las fuerzas en el eje X dividido la masa es igual a la aceleración en el eje X. Y ahora sí tenemos despejado nuestro valor. Bien, continuemos con esto. La suma de todas las fuerzas. ¿Qué es eso? Qué raro que suena. La suma de todas las fuerzas es literalmente sumar o restar, según el caso, las fuerzas que se aplican en el eje a un cuerpo. ¿Cuántas fuerzas tenemos en este caso? Y aquí es donde cobra más utilidad aún nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre nos dice que tenemos dos fuerzas. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de poner sumatoria de fuerzas, ponemos las fuerzas con las que vamos a trabajar. Fuerza externa más fuerza de fricción cinética dividido la masa igual a la aceleración en el eje X. Bien, eso es sumatoria de fuerzas. Sumar las fuerzas literalmente. ¿Qué sigue, muchachos? Muchachas. Reemplazar valores. ¿Tenemos el valor de la fuerza externa? Sí. 30 newtons. ¿Tenemos el valor de la fuerza de fricción cinética? Pero por supuesto que lo tenemos. Lo calculamos acá arriba, de hecho. Lo hicimos nosotros. Menos 9,8. ¿Tenemos nosotros, chicos, chicas, el valor de la masa? Sí. 5 kilogramos. Tenemos todo lo necesario. Todos los ingredientes de la receta para que nos salga una espectacular torta. Entonces, trabajamos con esto. Fuerza externa es 30 newtons. Más, y aquí vamos a trabajar con paréntesis, para no confundirnos. Paréntesis, fuerza de fricción cinética, menos 9,8. Ahí está la razón por la que
pongo el paréntesis. Menos 9,8. Dividido. La masa, ¿cuánto vale? Datos, ¿dónde están los datos? Acá están. 5 kilogramos. Igual a aceleración en el eje X. Solo nos queda matemáticas. 30 menos 9,8 es 20,2, ¿cierto? Dividido 5 igual a aceleración en el eje X. Ya. Voy a buscar mi celular para calcular esto. Aquí está. Y ahora solo nos queda dividir 20,2 entre 5. 20,2 dividido 5 es igual a 4,04 metros sobre segundo al cuadrado, igual a aceleración en el eje X. ¿Sí? De aquí hicimos la división y nos dio ese resultado. 4,04 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Bien. Aquí además nos dice que la caja se mueve. Aquí nos da un valor positivo. Nos dice que la caja se mueve hacia la derecha. ¿Se mueve hacia la derecha la caja o no? Sí. Se mueve hacia la derecha. Entonces, la física y la matemática respondieron en sintonía. Chicos, eso fue el ejercicio. Espero que se haya entendido. Lo extendí para hacerlo lo más comprensible posible. Espero que se logre entender. Así que cuídense mucho, estudien. Y eso, nos vemos. Que estén súper bien. Adiós.